Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las estrategias en Fórmula 1, que es un concepto bastante complejo, bastante complicado, pero lo vamos a ver de una forma bastante más sencilla, bueno, resumiendo algunos conceptos, ¿no? Lo vamos a ver con 5 claves y luego os voy a explicar de forma muy breve cómo se juega con estas 5 claves para establecer las estrategias de carrera. Entonces, bueno, vamos a ir muy poco a poco para que lo entendamos todos, aunque no tengamos ni idea de estrategias en automovilismo y que de esta manera pues nos sea más sencillo, por supuesto, entender las carreras de Fórmula 1. Primera clave, el objetivo. ¿Qué es una estrategia de carrera, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con una estrategia de carrera? Pues es terminar el número de vueltas que sean, porque ya sabéis que esto varía según el circuito, en el menor tiempo posible. Por lo tanto, cuando nosotros estamos diseñando una estrategia de carrera, lo que estamos pensando es, vale, ¿cuándo tengo que parar en el pit stop y qué tengo que hacer en ese pit stop para que estas 50, 60, 70 vueltas que tiene la carrera yo las termine en el menor tiempo posible? Por lo tanto, haces tus simulaciones y ves en qué escenario tardas menos en terminar ese número de vueltas que sea. Segunda clave, los neumáticos. Tenemos en total 3 de seco en cada gran premio, el duro, el medio y el blando, más otros 2 de lluvia por si surgiese este agua meteorológica. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta que cada uno de los neumáticos va a tener una durabilidad, es decir, uno aguanta más que otro y un rendimiento que viene del agarre. Por lo tanto, el neumático que más agarra va a ser el que menos dure y viceversa. Luego tenemos el neumático medio, que es el de color amarillo, bueno, que tiene una franja de color amarillo, mejor dicho, que es un poco el que está en término medio. No es ni el que más aguanta ni el más rápido, por lo tanto es quizá el neumático más versátil normalmente. Y esto quizás sea lo más conocido, pero hay un pequeño detalle que es el calentamiento de estas gomas, que es fundamental, porque un neumático cuanto más duro normalmente menos agarre tiene y además es más complicado meterlo en temperatura, que esto suele estar relacionado con el agarre del neumático por el agarre químico que tiene y demás, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. La idea es que un neumático duro pues va a tardar a lo mejor 3, 4, 5 vueltas en entrar en una temperatura óptima, porque cuando tú sales del pit lane con un neumático nuevo tardas varias vueltas, varias curvas, varias frenadas, varios giros en meter ese neumático en temperatura, y los neumáticos necesitan estar siempre en un rango óptimo de temperaturas. Si te pasas lo destrozas, si no llegas a ese mínimo del rango de temperaturas, entonces no agarra lo suficiente y los tiempos pues son un desastre. Y hablando de tiempos, tercera clave, la evolución de los tiempos, porque claro, nosotros estamos diseñando una estrategia de carrera y podemos decir, vale, pues con este neumático voy a hacer un tiempo de 1.32.5, con este 1.32.8 y con este pues 1.33, pero no es así, porque los tiempos no son constantes, sino que van evolucionando y además no evolucionan de una forma lineal, a veces más o menos lineal, pero lo más habitual es que lo hagan de una forma, digamos que curva, ¿vale? Si pintásemos la gráfica. Y esa evolución se produce principalmente por 3 factores, aunque hay más, pero principalmente por 3. La primera, este calentamiento que ya hemos visto, porque bueno, los neumáticos tardan a lo mejor una vuelta o a lo mejor 5 en entrar en temperatura, por lo tanto, según vas acercándose a esa temperatura óptima, los tiempos van bajando. Luego tenemos otra fase más adelante, que es la de la degradación del neumático. Cuanto más degradado esté, más desgastado, menos agarre, por lo tanto los tiempos empeoran. Y luego además tenemos el factor del combustible. Ya sabéis que en Fórmula 1 actualmente no tenemos repostaje, por lo tanto, vuelta tras vuelta, el depósito de combustible se va vaciando. Cuanto menos peso tengamos de la gasolina, lógicamente los coches pueden ser más rápidos. Por lo tanto, por una parte tenemos que los tiempos mejoran por el combustible, mejoran por el calentamiento, pero empeoran por la degradación. Así que hay que jugar con estas 3 variables, aunque ya digo que hay bastantes más. La cuarta clave es el tráfico, es decir, los otros coches que hay en pista, porque son carreras, por lo tanto tú no estás solo en el circuito. Puede ser que el resto de coches te interrumpan a ti, porque si tú vas con aire limpio, que eso significa que no tienes a nadie por delante, al menos en varios segundos, vas a poder hacer mejores tiempos, vas a poder refrigerar más, vas a poder degradar menos, todo este tipo de cosas, pero ojo, porque si tienes tú a alguien detrás pegado, vas a ser tú el que ralentice el que llevas detrás. Por lo tanto, el tráfico hay que tenerlo en cuenta para que no te ralenticen y quizá tú sí ralentizar al que llevas detrás, que con esto también se puede jugar a nivel estratégico. Y además ese tráfico muchas veces te va a hacer debatir entre qué prefieres, si ganar tiempo, es decir, tener una teórica mejor estrategia, o ganar una posición, que esto normalmente es lo que deriva la estrategia al final, porque claro, tú a lo mejor terminas la carrera 5 segundos más tarde porque tu estrategia teóricamente ha sido peor, pero eso te ha valido para estorbar a un piloto que llevas detrás y por eso, pues bueno, aunque tú lo hayas hecho más lento, el que llevas detrás lo ha hecho peor todavía y te ha servido a ti para ganar la posición. Así que, aunque el objetivo, como decíamos antes, era terminar la carrera en el menor tiempo posible, luego, en la propia carrera, quizá ese objetivo derive en ganar alguna posición. Y la quinta clave para diseñar una estrategia de carrera y para entender las estrategias de carrera son las sorpresas.
Que bueno, la primera sorpresa puede ser el propio tráfico, que ya hemos mencionado antes, puede ser también que alguien haga una estrategia muy diferente, que en cierta parte se podría considerar como tráfico, pero si tú estableces una estrategia de carrera para terminarla lo más rápido posible y hay otro piloto que te sorprende con su estrategia y te ralentiza a ti porque sale justo delante de ti y no eres capaz de adelantarlo, lo que sea, pues entonces con eso también tienes que contar y quizás no te lo esperabas y por eso es una sorpresa. Luego tenemos pues las meteorológicas, ¿no? Que viene a ser la lluvia, también puede aparecer viento, que puede calentarse, enfriarse la pista, todas estas cosas, pero lo más habitual es que la sorpresa sea la lluvia o incluso que se vaya secando la pista, que tú esperes una carrera en mojado completa, pero de repente pues ya desaparezcan las nubes, desaparezca la lluvia y se empieza a secar la pista. Entonces tú te tienes que replantear si cambias de neumático y todas estas cosas. También tenemos sorpresas a nivel de accidentes, seguridad y demás, que está el Virtual Safety Car, que lo que pasa es que todos los pilotos tienen que reducir su ritmo, tienes que mantenerte a una distancia del piloto de delante y siempre manteniendo la velocidad dentro de un porcentaje. Luego tendríamos el Safety Car, que es que todos los coches se reagrupan detrás del coche de seguridad, que yo creo que esto pues lo conoce todo el mundo. Y aquí la clave está en que si tú paras con un safety car vas a perder menos tiempo, que mucha gente se pregunta por qué. Pues porque cuando tú paras normalmente se establece que pierdes pues unos 22 segundos, 25 segundos, 20 en función del circuito y la zona del pit lane que tenga. Porque tú cuando pasas por el pit lane vas a unos 60 u 80 km por hora, depende del pit lane. Y para decir que tú pierdes 22 segundos o 20 o los que sean pasando por ahí, lo que hacemos es compararlo con el tiempo que tú habrías hecho sin parar en el pit lane. Para simplificarlo mucho, imagínate que una vuelta dura 50 segundos. En 2 vueltas, pues habrías tardado en darlas 100 segundos. Si tú pasando por el pit lane lo que vas a hacer es ralentizar la primera vuelta porque es en la que entras en el pit lane y luego la segunda porque es en la que estás saliendo y tardas 122 segundos, ¿cuánto tiempo has perdido en el pit lane? Pues si lo normal hubiese sido hacer las 2 vueltas en 100 segundos y los has hecho en 122, significa que has perdido esos 22 segundos. Cuando sale un Virtual Safety Car y sobre todo si sale un Safety Car, no habrías hecho esas 2 vueltas en 50 segundos cada una, sino que como vas detrás del Safety Car, a lo mejor las habrías hecho en pues 60 segundos, a lo mejor. Por lo tanto, ahora el tiempo que tú has perdido pasando por el pit lane no lo comparas con 100 segundos, lo vas a comparar con 120, que luego tu tiempo en salida de vuelta también va a ser un poco mayor. Pero la diferencia entre el tiempo perdido al pasar por pit lane y sin pasar por el pit lane se reduce muchísimo y ahí es donde está la clave, que si tú haces una parada que te va a costar 10 segundos en vez de 22, pues son 10 segundos que le ganas al crono. Y luego aparte tendríamos la bandera roja, que lo que pasa es que se para la sesión, todo el mundo vuelve al pit lane y luego se relanza la carrera otra vez. Si no has parado, esa parada que te ahorras, porque cuando se para la sesión tú puedes cambiar las ruedas y te sale completamente gratis y vas a empezar la sesión con una nueva rueda. Por lo tanto, esto es absolutamente clave. Y tenemos que jugar con estas 5 claves teniendo en cuenta una norma muy clara y es que tienes que montar por lo menos 2 neumáticos diferentes, lo que significa que mínimo vas a tener que hacer una parada, no sé, que salga, como hemos dicho, la bandera roja. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en primer lugar acumulamos datos de los entrenamientos libres y de otros grandes premios, incluso de otros años que tienen un poco menos de valor, pero incluso con los datos que hayamos sacado en otros circuitos los podemos utilizar para prever los tiempos que vamos a hacer en esta carrera, cómo va a evolucionar, si podemos esperar alguna sorpresa y todo este tipo de cosas. Con todo esto se busca cuál va a ser el mejor plan, es decir, con cuál de estas simulaciones se puede conseguir terminar la carrera en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta, por supuesto, el número de vueltas. Se analiza la flexibilidad de esa estrategia, es decir, si tú tienes una estrategia que es parar en la vuelta 15, tienes que ver qué pasaría si yo en vez de la 15 paro en la 14 y en la 16 y en la 13 y en la 17, por lo tanto vas ampliando tu ventana de parada, que es lo que se denomina y que muchas veces salen las propias retransmisiones, que dicen, se abre la ventana de paradas entre la vuelta 12 y la 20, pues significa que entre la vuelta 12 y la 20, quien haya salido con el neumático que sea, si es la 12 y la 20, pues será el blando o el medio, tienen ese margen para poder parar y luego terminar la carrera, porque claro, si tú vas a poner, por ejemplo, medio al principio y luego vas a cambiar a duro y paras en la vuelta 5 y luego te quedan 60 vueltas, a lo mejor no eres capaz de dar esas otras 60 vueltas con el neumático duro. Y si en vez de hacer hasta 20 vueltas con el neumático medio al principio te vas a las 30 vueltas, pues esas últimas 10 vueltas a lo mejor tienes el neumático destrozado si tus tiempos son un desastre. Y luego, aparte de tener ese mejor plan con su versatilidad y su amplitud en la ventana de parada, se establecen otros planes diferentes. ¿Y qué pasa si en vez de salir con el medio salgo con el duro? ¿Y qué pasa si en vez de parar en la vuelta 15 paro en la 10? Y de esta manera no me da para hacer toda la carrera con el neumático duro, pero luego vuelvo a poner un neumático duro y luego un medio al final. Pues todas estas cosas son lo que se conoce como plan B, plan C, plan D. En fin, los equipos tienen muchos planes, sabiendo que además cada plan tiene como cierto margen de maniobra. No es parar exactamente la vuelta 29, sino que puedes parar a lo mejor entre la 25 y la 35, siempre con esas ventanas medianamente amplias. Los pilotos que son capaces de conservar más neumáticos pues pueden alargar más los stints y los que destrozan más los neumáticos pues siempre tienen una ventana de paradas mucho más estrecha.
Por lo tanto, se va a partir siempre con el mejor plan, con ese que te va a garantizar que termines la carrera en el menor tiempo posible o ganando las mayores posiciones posible, pero luego durante la carrera se van monitorizando constantemente lo que tú estás haciendo y lo que los rivales están haciendo. Y de esa manera estás constantemente calculando si cambiar de plan al plan B, al plan C, al plan D, al que sea, te va a resultar en ganar alguna posición, porque al final da igual que tú termines la carrera siendo objetivos en 1 hora o en 1 hora y 20. A ti lo que te interesa es quedar segundo, primero o cuarto, que es lo que a ti realmente te da los puntos, ¿no? Por lo tanto, lo que tú siempre vas a intentar conseguir al final es ganar las mayores posiciones. Por eso estás constantemente monitorizando, ves si la degradación está subiendo, si está bajando, lo que están haciendo los otros equipos, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, ya veis que podríamos profundizar muchísimo más en esto de las estrategias de carrera, pero bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Y en este sentido, lo que es importante también es saber cuál es tu guerra, ¿no? Que de esto también se habla mucho. Si tú has alargado mucho en la primera parada y tienes a tu rival directo que resulta que ha parado muy pronto, pues a lo mejor sí que te compensa estar monitorizándolo, pero si tú vas en la posición 12ª, pues no monitorices lo que está haciendo el primero para intentar ganarle la partida, porque lo que vas a hacer es una cosa absurda, no va a tener ningún sentido, ¿no? Por una estrategia, a no ser que el primero la líe muchísimo, tú nunca le vas a ganar la partida, porque además no solo es ganársela al primero, sino que se la tendrías que ganar desde el 11º hasta el primero, para tú terminar primero, ¿no? Como es lógico, si vas el 12. Entonces, bueno, siempre hay que establecer cuáles son tus guerras, cuáles son tus 3-4 pilotos rivales directos en esa carrera e intentar ganar la partida a esos 3 o 4 pilotos, no a toda la parrilla. Así que bueno, espero que con esto se haya quedado un poquito más claro el tema de las estrategias en Fórmula 1. Hay muchos otros conceptos que tratar. Ya sabéis que en Level Up Academy incluso tenéis un curso dedicado a fundamentos de la Fórmula 1, que ahí explico todas las sesiones, todo el tema de las estrategias, diferentes alternativas que tenemos y muchas más cosas. Y además también cosas técnicas del automovilismo, por supuesto, así que echarle un vistazo si queréis aprender conmigo y apoyar, por supuesto, a toda la generación de contenido. Y nada, a todos, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Como digo, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente.